Mira, Pablo, los implantes dentales ahorita es como están como muy de moda, entonces la gran mayoría de las personas ya tiene como una idea de lo que es o ha escuchado hablar antes de ellos, pero en realidad lo que son unos implantes, como grandes rasgos, es un tornillo literal, un tornillo de titanio, 100% de titanio, que puede o que está diseñado para sustituir las raíces de los dientes o de las piezas dentarias que ya se pudieron haber perdido o que por alguna razón, enfermedad o motivo específico, algún accidente están fracturados o están en mal estado y que necesitan retirarse. Entonces nos funcionan como una nueva raíz para poder nosotros reponer esa pieza dental que está perdida o que va a perderse. Y a diferencia de otras prótesis, el tener un anclaje de ese tornillo, como ese implante, te da más seguridad de morder, de comer, o sea, lo sientes como tu diente. Es lo más parecido a tener tu diente natural. En realidad nunca vamos a poder igualar el diente natural, o sea, eso es algo que es muy distinto, pero es lo más parecido a tener nuestro propio diente, es como tener una raíz para esa nueva corona y sí les puede dar muchísima más seguridad a los pacientes porque no es lo mismo tener una prótesis que sea removible, que tenga que recargarse a los dientes de los lados, a que tengas un anclaje precisamente o una nueva raíz específica para esa corona. Te da más seguridad para comer. Te da más seguridad, exactamente, son muy buenos, la verdad es que los implantes vienen como a resolver muchísimas déficits o muchísimos problemas que antes pudiéramos haber tenido con las prótesis removibles o incluso a veces con los puentes fijos o con las prótesis que son fijas, que también son muy buenas, pero creo que sí es como una ventaja grande poder tener esta parte de rehabilitación o esta parte protésica. Bien, ¿qué partes componen a un implante? Bueno, el implante yo se los platico a los pacientes o a los doctores como en 3 fases, por así decirlo. La primera es la fase quirúrgica, que es la que normalmente hacemos nosotros. Es la cirugía, donde el paciente bajo una anestesia local, puede ser, hay pacientes que deciden hacer anestesia general, que puede hacerse también, pero una anestesia local es suficiente y en ese acto quirúrgico, ese tornillo o ese implante, nosotros preparamos el lecho, se llama, de recepción, o el lugar donde se va a colocar ese implante, y se coloca con unos instrumentos especiales, que es un motor especial, pero es como si fuera un taladro, por así decirlo, no en esa forma. Esa ayuda a entender el hueso. Exactamente. Nosotros primero se prepara como el lecho o ese espacio, ese hueco en el hueso, y se va fresando, también se llaman fresas los instrumentos que van haciendo la preparación del hueso. Se va fresando y una vez que tienes el diámetro y la longitud correctas o que tú elegiste, que tú decidiste, se coloca el implante con ese mismo aparato, pero a una velocidad mucho más baja, y una vez que entra el implante, lo que tienes que fijarte, o algo súper importante, es que no se mueva para nada. Okay. Aunque sea en el primer momento en el que está colocado, en el que está siendo colocado, no tiene que bailar nada, absolutamente. Tiene como unos rosquitas, que eso ayuda, ¿no? Que se agarra muy bien el hueso. Exactamente, tiene unas roscas o cuerdas que en realidad son las que van a ir como enganchándose en el hueso y las que te van a permitir que en el proceso de integración, porque los implantes tienen que quedarse ahí entre 3 o 4 meses si no se hizo ninguna otra tipo de cirugía o ninguna cirugía como reconstructiva, como de injertos. El tiempo en el que el implante se integra al paciente o al hueso del paciente son como 3 meses, y en esas roscas precisamente el propio hueso va como enganchándose y es el periodo en el que tienes que esperar. ¿En que se vuelva a formar hueso? Exactamente, hay una formación, una nueva formación de hueso, o la decimos nosotros la integración o la osintegración, exactamente. El hueso se va integrando a la superficie del implante y una vez que está integrado, una vez que pasó ese proceso de integración, que en un paciente que no necesita ningún tipo de injerto óseo o ninguna otra cirugía,
normalmente son 3 meses. Ese implante se queda ahí, se tapa porque los implantes son huecos por dentro. Entonces, en ese momento lleva una tapa, un tornillo tapa, le decimos nosotros, y la encía se regresa a su lugar y el implante queda por dentro, o queda por debajo. Ese implante se queda ahí esos 3 meses, se cumple esa fase quirúrgica o esa primer fase, y después empieza la fase protésica. Al momento de que ya colocas el implante, debe de haber alguna comunicación con el exterior, ¿no? Alguna tapita o algo para después poner la prótesis. En un inicio se coloca el tornillo tapa, que es el que te digo que es como plano. Pero hay momentos o hay pacientes o hay casos en los que sí, desde un inicio tienes una comunicación exterior. Depende del caso o depende a lo mejor del área que estás trabajando. Pero sí, después se coloca un tornillo de cicatrización, se llama, que es como redondito, que sí sale a boca, que sí el paciente lo puede ver, que sí el paciente lo puede sentir, que la única función que tiene es hacer redonda la encía para que cuando coloquen su prótesis parezca que es un diente natural, que viene como emergiendo desde adentro. Que sale de la encía. Que es como el perfil de emergencia que puedes ir adaptando y después de eso vuelven a quitar ese es solo temporal. Ese tornillo se cambia entre una semana o 15 días después y después se pone algo que es ya lo definitivo, que sí ya sobresale mucho más, que es el aditamento o el pilar, eso le dice, pero es como un poste, es lo equivalente a un poste en un diente natural. Sobre ese aditamento se toma la impresión y entonces sí ya se puede montar la corona. ¿Cuánto tiempo más o menos pasa entre que ya puedes decir, ya pueden ponerle la corona? Entonces la fecha 1 es colocación del implante. A los 3 meses se hace la segunda fase. Entonces ahí a los 3 meses pasa o empieza la fase de rehabilitación, se coloca ese tornillo de cicatrización a los 3 meses. 15 días después se coloca el aditamento definitivo y se toma la impresión y lo que tarde el laboratorio o el protesista en hacer los ajustes para que esa prótesis esté adaptable. Entonces podríamos decir que 4 meses aproximadamente. En que ya tendría el paciente sus dientes. ¿Podría tener algo mientras o...? Sí, por ejemplo, en los sectores anteriores o en la parte estética, siempre tiene una prótesis temporal, que se coloca o que se... Para no dejar esos 3 meses dientes. O sea, siempre que es una parte estética, eso forzosamente lleva una prótesis temporal para que el paciente se sienta cómodo y pues, pueda hacer su vida normal durante esos meses. En esas ocasiones, a veces esa prótesis temporal puede ser algo removible o puede ser fija directamente al implante. Puede hacerse también esa opción. Sí se tiene que evaluar el caso, depende de cada caso, pero hay momentos en el que ese implante queda cargado, nosotros le decimos carga inmediata, queda cargado con una prótesis provisional desde el primer instante. Cuando son sectores posteriores, en ocasiones se quedan así, sin ningún tipo de prótesis, aunque también se puede, pero en las partes posteriores, si no es nada estético, si no es necesario, si el paciente puede llevar una masticación sin tener nada, preferimos esperar. Perfecto. ¿Qué pacientes son candidatos? Bueno, esa es muy buena pregunta, porque aquí sí hay como muchas líneas o hay muchas opiniones. Yo diría que en mi punto de vista muy personal, no todos los pacientes son candidatos a implantes por ciertos momentos. ¿A qué me refiero? Esa pregunta es ¿a quién? Bueno, un paciente con una enfermedad sistémica, por ejemplo, un paciente diabético, que en ese momento no esté controlado, no es candidato para recibir un implante en ese momento. Si ese paciente se trata, tiene su medicamento, lleva su control, un médico lleva el control y llega a unos niveles estables, entonces lo podemos ya es candidato. Exactamente. O hipertenso. Es el mismo caso. Pacientes
diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes con cardiopatías o con alguna enfermedad del riñón. Mientras estén estables, pudieran llegar a ser candidatos. Pacientes que estén tomando anticoagulantes, entonces ahí se realiza una interconsulta con su médico y en el que ellos, los médicos, deciden cuánto tiempo pueden suspender el anticoagulante y entonces poderlo llevar a cabo. Y unos pacientes que últimamente son como los que representan un poco más de riesgo, son pacientes, sobre todo mujeres, porque es más común que ellas lo tomen. Hay medicamentos para la osteoporosis que tienen un activo que se llama bifosfonato o alendronatos, que ese tipo de medicamento sí nos induce, cuando ese paciente estuvo sometido bajo mucho tiempo, bajo muchos años a ese tratamiento, en boca, al momento de realizar el implante, puede causar una osteonecrosis. Entonces, esos pacientes sí tienes que tener cuidado. De entrada, si siguen tomando el medicamento o si han estado expuestos durante muchos años o hay unas que son en inyecciones y aparte tomadas, tienes que evaluar al paciente. Pero de entrada, si es un paciente que tuvo exposición a bifosfonatos por mucho tiempo, hay una prueba, hay un examen, como un examen laboratorial que puedes mandar a hacer y él te indica qué cantidad es la que tiene y con eso tú ya puedes decidir si sí o si no. Pero de entrada serían esos pacientes. Y pacientes que han perdido dientes desde hace mucho y que ya tienen pues dimensión, grosor óseo muy delgadito, entonces no podrían ser candidatos, ¿verdad? Porque se podían fracturar al momento de colocar un implante, me imagino. Bueno, en todos los casos siempre mandas a hacer una tomografía. Eso es un estudio que a nosotros nos funciona muchísimo para precisamente evaluar cuánto es el grosor, cuánta cantidad, hasta qué calidad de hueso es la que tiene el paciente. Entonces, si fuera el caso en el que estuviera muy disminuido el soporte óseo, podrías, o ese paciente entraría primero a una fase como reconstructiva, donde son muchos injertos de hueso o injertos óseos, más injertos de tejido, como te decía, y una vez que esté estable, entonces se puede colocar. Pero a esos pacientes incluso podrías decir, sí se puede, tal vez lleve un proceso previo, pero se podría. O si es la cantidad así como mínima, pero se pueden colocar los implantes y tal vez ese paciente hace mucho perdió dientes, entonces, bueno, con uno o dos, bueno, con 2 implantes le pueden hacer una dentadura, una prótesis total soportada sobre esos implantes. Para no poner tantos implantes. Exacto. Se puede evaluar el caso, hay ocasiones en que se pueden poner esos 2 y es suficiente, pero sí tiene que ser específico para cada uno de los pacientes. Puedo decir que en general, pues cualquier persona puede ser candidato. Si en ese momento no lo es, después se puede exactamente hacer un tratamiento. Exacto. El no va referente a eso. No todos son temporalmente. Mientras estén estables, mientras su salud esté bien, mientras las condiciones estén adecuadas, adelante. Ay, súper bien. Y recuerda también que, pues, para poner un implante, te tienen que tomar estudios. Sí. No es nada más como que alguien va a poner un implante y ya, no. Llevan varios estudios, el caso se tiene que estudiar por el periodoncista, por el especialista y ya determinar si se pueden poner. Todos queremos esos implantes, pero pues realmente no todos, como que sí somos candidatos, pero pues acercarnos a un periodoncista nos puede decir en qué momento, qué hacer, qué no hacer. Muy bien, platícanos. Entonces nos comentas de los implantes, los casos que son, los casos que se pueden colocar y los casos que no. En cuanto a lo que es el implante en sí, se puede colocar desde una unidad. Si a mí me falta aquí el diente central, el de frente, me puedes colocar un implante y puedes reconstruir un diente. Se pueden poner 2 para hacer un puente, se pueden poner varios para una prótesis, esto depende del caso, ¿verdad? Pueden sustituir uno o varios dientes. Sí, de hecho, por ejemplo, en tu caso como el que pones, si te falta un diente, se puede hacer en esa zona la colocación del implante y colocar una corona para ese diente. Si fuera el caso, por ejemplo, en el mismo sector
de enfrente, que faltaran los 4 primeros dientes, de lateral a lateral. La gran mayoría de las veces se colocan solamente 2 implantes y sobre esos 2 implantes va un puente fijo de 4 unidades. En esa área es posible hacerlo ahí porque las fuerzas de masticación, o para lo que nosotros usamos los dientes, es para cortar o desgarrar y perfectar la carga. Exactamente. Pero en cuestión de posterior, ¿se tendría que poner uno por cada molar? En cuestión de los posteriores, si es posible, lo ideal sería eso. Pero podríamos, por ejemplo, si falta desde un premolar, un segundo premolar, hasta la segunda molar, o sea, faltan esas 3 piezas, entonces se podrían colocar 2 implantes y soportar esas 3 coronas. Si le explicas al paciente o es necesario decir que es ideal en esa zona, a lo mejor tener uno por cada uno, pero se puede hacer esa parte. Ahí sí intervienen más fuerzas de masticación, pero podemos hacerlo. Y en el caso, por ejemplo, de un paciente que ya no tuviera nada o que va a perder todos los dientes, no es necesario colocar uno por cada uno, exactamente. No le vamos a poner 14 implantes arriba ni 14 implantes abajo. Entonces ahí, previos estudios, previa comunicación con el rehabilitador, con todo el equipo que va a intervenir en llevar a cabo hacer un plan de tratamiento. Exactamente. Se hace un plan de tratamiento específico para ese paciente en el que, bueno, es posible poner 6 implantes arriba y entonces usted obtendría este tipo de prótesis. No quiere ese tipo de prótesis, quiere algo que sea como más natural, entonces 8 implantes. Entonces, de acuerdo a ese tipo de cosas, puedes ir ofreciendo opciones. Hay ocasiones en las que 4 arriba se llegan a colocar y sobre esos 4 implantes colocan una dentadura completa. Una total, exactamente. En la parte inferior igual, hay momentos en los que solamente se colocan 2 aquí al frente y se hace una prótesis o les ponen 4 o igual. Al paciente se le ofrecen los planes de tratamiento de acuerdo a su gusto, su presupuesto, sí, lo que quiera. A todo lo que quiera se ofrecen las distintas opciones, se les dan las diferentes ventajas y desventajas. Qué tipo de prótesis podría tener, si tiene 4, si tiene 6, si tiene 8, porque también eso cambia. Sí. Entonces, de acuerdo a eso, el paciente también, bueno, ya decide y en conjunto se decide y es lo que se lleva a cabo. Lo que me gustó mucho de los implantes, con el caso que te decía de la persona que le falta el diente de frente, es que puede ser muy conservador. Y que en vez de hacer un puente fijo, que es desgastar los dientes de un lado, como que comprometerlos algo al desgaste, nada más colocarlos sin tocarlos. Eso me gusta. Claro, la gran ventaja de los implantes es esa. Seas un paciente joven o seas un paciente adulto, pero si por algo se pierde una sola pieza y las piezas de los lados o los dientes de los lados están íntegros, no tienen ninguna lesión, no tienen ningún daño, ahorras el someterlos a que sean tallados, que sean desgastados, que tengas una prótesis fija, que sí lleva y conlleva más cuidados y que en algún punto a lo mejor vas a tener que volver a retirar. ¿Un paciente a partir de qué edad es candidato a un implante? El paciente sí tiene que estar completamente desarrollado o haber terminado su crecimiento. Por ejemplo, un niño a los 10 años que ya tiene sus dientes permanentes, exactamente, que puede tener una dentición mixta, pero supongamos que un niño de 10 años pierde un central, que ya es uno permanente, no es candidato en ese momento. El paciente tiene que terminar su proceso de crecimiento o de desarrollo para poder colocar un implante. ¿Por qué? Porque como el hueso va a seguir creciendo y el implante queda en una posición y ese implante queda fijo, o sea, es algo que queda ahí adentro, incluido o incrustado en el hueso y ya no se mueve, pero el hueso va a seguir creciendo. El maxilar sigue creciendo. Exactamente. Entonces, todo se va a seguir desarrollando, pero el implante va a quedar en la misma posición. Entonces, no es un momento para colocar un implante. En esos casos, tendrían que esperar, o sea, tendría que tener algo temporal y cuando termine su crecimiento, entonces sí, ya es momento de hacerlo. Normalmente es más rápido en las mujeres se desarrollan más rápido, los hombres sí tardan un poquito más, pero se toma una radiografía del dedo y ahí ves las uniones del hueso y
ahí puedes notar si ya terminó el crecimiento o si todavía sigue desarrollando. Varía en cada persona. Varía en cada persona, exactamente. Okay. Pero mientras terminan de crecer, ya es candidato para un implante. De ahí en adelante. De ahí en adelante, antes no. Ok, perfecto. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar, doctora? Pues nada más que los implantes son una muy buena opción para cualquier tratamiento de rehabilitación, que no les tengan miedo, que pregunten, que se acerquen a sus doctores, que se acerquen a sus especialistas, son una muy buena opción para casos o para reponer esas piezas faltantes o necesarias. Es un proceso que aunque es quirúrgico, no es nada complejo. Digo, hay casos complejos, pero la realidad es que los pacientes de repente tienen un poquito de miedo. Sí. No es para nada algo traumático, es más sencillo de lo que podría parecer. Un implante también una persona que se va a extraer un diente, se puede colocar nuevamente un implante, ¿verdad? Sí. A mí me preguntan mucho eso en el blog, me acordé que no esperaban que sacara el diente y cuándo me tengo que esperar para poner el implante, sino que en ningún momento se puede colocar, ¿verdad? Sí, hay, se le llama extracción y colocación inmediata también, pero no siempre. La gran mayoría de los casos, cuando se hace una extracción, puedes colocarlo de inmediato. Cuando no pudieras colocarlo, si es una extracción, cuando esa pieza tuviera una lesión o una infección muy grande, que el hueso que esté alrededor, que es donde te vas a anclar, ya no exista, entonces que tengas primero que extraer, hacer una regeneración y esperar. Okay. Pero en los casos donde se puede, lo ideal siempre va a ser extraer y en el mismo momento poder colocar. Y si no se puede, se va a una extracción, ¿cuánto tiempo, me pregunta, cuánto tiempo tengo que esperarme para ir a ponerme un implante? Aproximadamente 3 meses, entre 3 o 4 meses después de la extracción. En esos 3 meses no pasa nada, no se colapsan tablas, no pasa nada, no se puede esperarme 3 meses. Lo que pasa es que ese proceso, o sea, si fue una extracción donde estuvo una lesión, si no hay de otra, o sea, tienes que esperarte. Si por otra razón fue, no sé, a lo mejor se fracturó o ya era una endodoncia o una caries que estaba muy profunda, no había de otra, ok, pues sí va a haber una remodelación del hueso en todos los casos, incluso aunque nosotros coloquemos un material de regeneración, sí existe un colapso cuando colocas el material es mínimo. Okay. Pero bueno, si es el caso de todas maneras de una extracción, mínimo sí se tendría que esperar 3 meses. ¿Por qué? Porque es el tiempo en el que también el hueso llega a regenerarse lo que debe de estar o llega a cerrarse ese alveolo y cicatriza y está maduro para poder recibir el implante. 3 meses, pero también que no se esperen mucho porque también llega... Sí, no, si pasa, no sé, si se pierde un diente o tuvieron una extracción y pasan 3 años o 4 años, entre más tiempo pase, más pequeño se va haciendo el hueso o hay una reabsorción mayor. Entonces se hace más pequeñito y tenemos menos espacio o menos soporte de hueso para poder colocar un implante. Claro, entre más rápido mejor. Sí, o sea, si por algo, bueno, ya les hicieron la extracción, lo que sea, bueno, puedes ir con el que te evalúe y ya en ese inter te van dando las indicaciones y van programando los tiempos para que no se pase esa fecha. Claro, te agradezco mucho tu tiempo y que nos despejaras tantas dudas, doctora. No, muchísimas gracias. Y acérquense a su periodoncista cualquier duda, o sea, es un procedimiento que se puede escuchar, como tú dices, muy aparatoso por ser una cirugía, pero en realidad el paciente se va a su casa, se viene ese mismo medicado, o sea, no es una cirugía tan grave. No, depende, claro, de cada caso, pero en general, pues es un paciente que llega por su propio pie, sale caminando él solo, con una anestesia local, donde hay medicamentos posoperatorios para que todo ese proceso después de la cirugía sea mucho más cómodo y estén ellos más tranquilos, donde hay ciertas indicaciones, donde sí tienen que seguir indicaciones, pero son indicaciones sencillas, su vida normal la pueden seguir haciendo, solo le pedimos ciertas cosas, como por ejemplo que si son pacientes que hacen ejercicio, que no lo hagan durante los primeros días, que no mastiquen por ese lado, que no estén mucho tiempo bajo el sol. Cuidados como de una extracción. Como de una extracción, exactamente, entonces no van más allá y es algo muy tranquilo. Perfecto, muchísimas gracias. Dejo los datos de contacto a la doctora, por si quieren poner un implante, vayan con ella. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.